Todavía seguimos hablando acerca de los tiroteos, pero específicamente vamos a enfocarnos ahora al tiroteo de El Paso, Texas. El gobierno mexicano está planeando demandar en los Estados Unidos por este tiroteo precisamente en el que murieron varios mexicanos. Para hablar sobre esto está con nosotros en la línea Skype Bruno Acuña, analista político, periodista desde México. Bruno, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un saludo para ti y para todo tu teleauditorio en Estados Unidos desde la Ciudad de México. Bruno, ¿de qué se trata esta demanda que el gobierno mexicano está planeando, está pensando entablar en contra de los Estados Unidos? Pues se pretende que en base a la legislación mexicana, Luis, se lleve a cabo un procedimiento para que por conducto tanto de la Fiscalía General de la República como de la Secretaría de Relaciones Exteriores se exija a la autoridad norteamericana, en este caso, que la persona inculpada, porque aún falta que el procedimiento le determine la culpabilidad, sea extraditada y traída a suelo mexicano para que aquí en función de lo que establece el artículo 4 del Código de Procedimientos Penales a nivel federal, pues se le aplique todo el rigor de la ley, se le sancione penalmente por el homicidio de estas personas que eran mexicanas, aun cuando el asesinato múltiple haya ocurrido en Estados Unidos. Marcelo Ebrard lo dio a conocer, él es el secretario de Relaciones Exteriores y asegura que hay elementos legales suficientes. Sin embargo, dependería en buena medida de lo que también la propia autoridad norteamericana, en este caso los juzgados respectivos en el estado de Texas, determinaran acerca de la viabilidad de permitir que la sanción legal se aplique en suelo mexicano y no en Estados Unidos, que es donde ocurrieron los crímenes. Es una situación que no tiene precedente prácticamente en la historia de México, el que se busque sancionar a otra persona en otro país cuando fue allá en el lugar que se cometió el crimen y que bueno, en esta ocasión pareciera estarse en la mejor de las intenciones, lo cual no se entiende aún si es meramente un desplante político populista más del actual gobierno o realmente exista el interés de que la persona responsable de los tiroteos pues pague aquí en México lo que hizo a los mexicanos, Luis. Oye, pero ¿hay algún antecedente, algo que nos indique que esto ha funcionado en el pasado? Es decir, ¿ha habido alguna extradición de alguna persona que haya matado a un mexicano en otro país y que haya sido llevada a México? ¿Hay antecedentes de esto? Ninguno, Luis. De hecho, es lo que se ha dado a conocer en fecha reciente, que ni siquiera el intento se tiene como precedente por parte de algún gobierno mexicano cuando se haya presentado no un acontecimiento tan notorio como el que acaba de ocurrir y tan lamentable, donde son muchas personas las que al mismo tiempo son asesinadas, sino un simple crimen o alguna afectación en materia penal y que el gobierno mexicano haya pretendido en ese entonces que a la persona inculpada, siendo de otro país, en este caso de Estados Unidos, se le pretenda traer aquí a esta nación para que se le juzgue con las leyes mexicanas. No existe ningún precedente, ni siquiera de intento frustrado por parte de alguna autoridad anterior, por lo cual sí llama la atención y llama la atención porque se conocen los alcances. Realmente en materia legal, si bien un código penal, nuestra propia ley, establece esta posibilidad, los alcances procesales, es decir, una cosa es la ley y otra cosa es el procedimiento y Claro. que este empate con las leyes del otro país, pues muy poca posibilidad que se pudiera dar y que sin embargo pareciera ser entonces más como un extrañamiento, como una voz que surge con fines netamente políticos y O populistas sea, para manifestar. básicamente nada más para que digan que el gobierno mexicano está haciendo algo, ¿no? Básicamente. Definitivamente, Ok. definitivamente, Luis. Ahora, déjame preguntarte, hemos visto, obviamente, todos los días vemos asesinatos en México, secuestros en México, ha habido tiroteos también en México. ¿Por qué el gobierno mexicano no hace algo primero para arreglar la situación en México de tantos mexicanos que están muriendo todos los días allá? Y luego, bueno, obviamente agradecemos que se preocupe por nosotros acá en el extranjero, ¿no? Pero
tantos más que están muriendo allá en México. ¿Por qué? Así es. Es lo que hace un momento comentábamos, prácticamente un desplante, un desliz netamente político y populista, el pretender llamar la atención, el mostrar una preocupación a la comunidad internacional y también hacia el interior de nuestro país, es decir, lucrar de una manera demasiado populista con un acontecimiento para impactar a la opinión pública, el querer que se juzgue a una persona de otro país que cometió crímenes en otro país, pero como bien lo dices, en lo local es poco lo que se ha hecho en materia de seguridad pública. Todavía la deuda, la asignatura sigue muy rezagada, no se ha cumplido, y al igual que en materia de desarrollo económico, son los dos renglones donde el actual gobierno pues mantiene deudas sociales muy fuertes. Diariamente están ocurriendo crímenes en las calles, siguen los enfrentamientos en la vía pública, personas que son víctimas del fuego cruzado, y en donde ni siquiera se ha logrado procesalmente llevar a una condena a los culpables, mucho menos se ha logrado inhibir este tipo de inseguridad, Luis. Así es. En nuestro país. Tenemos 3 minutos. Ahora, a pesar de tantos crímenes que se están cometiendo en México, tantas cosas que quedan por arreglar y tantas cosas que no se han arreglado y que prometió Andrés Manuel López Obrador durante su campaña, pero su popularidad sigue arriba. Es increíble. Es increíble este fenómeno de Andrés Manuel López Obrador. Arriba de 60%. Explícame tú eso. Explícamelo. Tiene sus razones lógicas y no es netamente una simpatía o un buen trabajo de gobierno. Primero habría que contrastar con la administración federal anterior, donde hubo un gran rezago social, económico y hechos de impunidad y delictivos enormes, en donde lo que llegue a gobernar al país comparado con lo que estaba gobernando en el sexenio anterior sigue siendo mejor para bastantes mexicanos en principio, pero también habrá que reconocerle algunas estrategias que le han funcionado a nivel administrativo. Son 3 los aspectos que le han dado a este gobierno fuerza. Primero, las famosas mañaneras, esas ruedas de prensa que todos los días a las 7 de la mañana el presidente sale a opinar, a decir, informar. Esto le permite ir marcando la agenda ante muchos mexicanos y aparentar estar cercano con ellos. Otro de los aspectos que le ha permitido mantener esa popularidad son los programas sociales dirigidos a gente de escasos recursos, y que esto le genera el beneplácito pues, de las mayorías, que es donde se encuentra la gente más desprotegida. Y también las medidas anticorrupción, el reducir el gasto al interior de las diferentes dependencias públicas, son aspectos que le generan aceptación ante la gente, que habrá que reconocer el que a esta distancia, a estos meses de gobierno, se mantenga en un 60%, prácticamente un hecho inédito en la historia política reciente. Son aspectos que le han permitido estar cerca de la gente, aun cuando los resultados son mínimos, sobre todo como lo mencionábamos, seguridad pública, un aspecto muy lamentable que afecta a muchas ciudades del país, y también desarrollo económico. Estamos hablando de un crecimiento de apenas el 1.6 cuando se aseguraba que iba a ser el 2% este año. Es decir, deudas muy importantes que la gente no toma en cuenta justo por esas otras acciones de gobierno, estrategias demasiado populistas y de acercamiento a la sociedad. Muy bien. Y las manifestaciones obviamente continúan en las calles y como estamos viendo las imágenes, era precisamente la violencia también, que es una de las banderas políticas más grandes que tenía Andrés Manuel López Obrador durante su campaña. Esperemos que, y como yo lo he dicho anteriormente y lo sigo repitiendo, si le va bien a Andrés Manuel López Obrador, le va bien a México. Y ojalá que así sea. Bruno, muchísimas gracias por tu tiempo y tu participación en el programa. Al contrario, Luis, un saludo para ti y para tanta gente que los ve a través de este medio informativo desde México, a todos ustedes allá en Estados Unidos. Gracias, Bruno Acuña, analista político desde México. Nosotros hacemos una pausa, regresamos con más aquí en el programa Contexto. No se vayan.